Saludamos a todos con la paz de Jesucristo, agradecidos a Dios por encontrarnos reunidos una vez más para poder ahora compartir las Escrituras. Y quisiera junto a ustedes leer o dar lectura al Salmo 138, verso 8, en la versión Reina Valera actualizada. Dice en el nombre de Jesucristo: el Señor cumplirá su propósito en mí. Oh Señor, tu misericordia es para siempre, no desampares la obra de tus manos. El tema de hoy: ¿cuál es el propósito de mi vida? Eh, Al hablar de propósito en la vida, hacemos referencia al sentido que una persona le puede dar a su vida. Es responder a las preguntas ¿por qué y para qué? ¿Por qué nací aquí? ¿Por qué tengo este color de piel? ¿Por qué tengo esta talla o esta altura? ¿Por qué estudié en este lugar y no estudié en el otro? ¿Por qué nací en esta familia? Hay muchos por qué. Y seguramente que a lo largo de nuestra vida nos hemos planteado muchos por qué. Pero cuando uno encuentra el propósito, también encuentra el para qué. Que todo tiene que ver con un motivo, con un fin, con un objetivo. El propósito es la misión de mi vida. Tiene que ver con la misión y para qué estoy en esta tierra. Por eso es tan importante poder saber cuál es el propósito de nuestra vida. Y el Salmo 138, el salmista David dice que el Señor cumplirá su propósito en mí, que su misericordia es eterna o es para siempre, y que Él completará la obra. Podríamos decirlo en otras palabras, que Él, por su gran amor hacia nosotros permanente, va a completar la obra porque Él tiene un propósito, quiere cumplir un propósito en nosotros. Y esto comienza con su amor. Su amor por mí no cambia. Esto es lo que nos dice en la traducción lenguaje actual. En el versículo 8 dice: tu amor por mí no cambia. En la Reina Valera dice: tu misericordia, pero tiene que ver con el amor. Tu amor por mí no cambia. Su amor no cambia hacia nosotros, lo dice Jeremías capítulo 31, verso 3. Desde lejos el Señor se le apareció diciendo: con amor eterno te he amado, por eso te he atraído con misericordia. Y el amor de Dios es eterno, es permanente, siempre ha estado allí. El amor de Dios estuvo inclusive desde antes de que nosotros naciésemos. Dios, por su amor hacia nosotros, va a completar la obra y nos va a dar propósito. En 1 de Juan capítulo 4, verso 19, dice: nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Es el amor de Dios que le da, es el amor de Dios o el amor de Dios que nos da un propósito. Tenemos propósito en nuestra vida debido a este gran amor de Dios. Este amor que siempre ha estado permanente, nunca ha cambiado, no se ha alterado el amor de Dios. Dios sigue teniendo el mismo deseo, el mismo sentimiento en nuestras vidas, ayer, hoy, y lo seguirá teniendo. Por ese motivo dice: no dejará incompleto lo que empezó. Todo tiene que ver con el amor de Dios hacia nuestra vida. Él no va a dejar incompleto. El salmista David dice: no dejes incompleto lo que has emprendido. En la versión Reina Valera dice: no desampares la obra de tus manos. O sea, no dejes incompleto lo que has emprendido. Y Dios, por ese gran amor a nuestras vidas, no va a dejar incompleto lo que Él comenzó, lo va a terminar, como lo dice Filipenses capítulo 1, verso 6. Y estoy seguro de que Dios, quien comenzó la buena obra en ustedes, la continuará hasta que quede completamente terminada el día que Jesucristo vuelva. El Señor comenzó esta obra y lo ha hecho, y todo lo que está haciendo Dios lo hace para cumplir con ese propósito. Por ese motivo, todo lo que suceda en nuestra vida y todo lo que haga Dios
redunda y obra para nuestro beneficio, pero no para el beneficio egoísta, sino para cumplir con ese propósito que tiene Dios para nosotros, con esa misión, porque dijimos que el propósito tiene que ver con la misión y la razón por la que existimos en esta tierra. Romanos 8, verso 28 dice, sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien. Esto es, para los que son llamados conforme a su propósito. Y justamente por ese amor Dios va a completar, va a hacer la obra. ¿Para qué? Para cumplir con ese propósito. Dios va a trabajar en nuestras vidas para cumplir con esa misión, para que podamos, no solamente Él, sino nosotros podamos cumplir con la misión, porque quienes deben cumplir con esa misión, los que le deben encontrar sentido y razón a la existencia en esta tierra, somos nosotros. Por eso el salmista dice, Dios cumplirá su propósito en mí. La nueva traducción viviente dice, el Señor llevará a cabo los planes que tiene para mi vida. El Señor llevará a cabo. No es tu propósito ni mi propósito, sino que Dios tiene un propósito determinado para nuestras vidas. Pero es muy importante para poder afirmar este propósito que tengamos identidad, que podamos identificarnos, saber quiénes somos, qué hacemos. Por eso los por qué y para qué dijimos al principio. Hay personas desubicadas que no conocen el propósito de Dios para sus vidas, están desorientadas en la vida, no le encuentran sentido a la vida, no le encuentran propósito, no le encuentran razón. Es más, sus vidas se tornan una monotonía, una rutina, aburrimiento, se encuentran en un encierro, se encuentran que no tiene sentido el seguir viviendo. ¿Por qué? Porque están desorientados, están desubicados, no conocen el propósito de Dios para sus vidas. Son como un barco que no tiene timón o como el piloto de un avión que va sin rumbo, no sabe hacia dónde va a ir. Navega el piloto de avión, pero no tiene un curso de ruta, se le ha apagado el tablero, las luces o el tablero donde está allí el radar y que le indica el destino. Y muchos están así, no saben hacia dónde van, están haciendo cosas en forma rutinaria, automática, porque hay que hacerlas, porque todos lo hacen y no saben hacia dónde van. Romanos capítulo 9, verso 1 y verso 12 dice, sin embargo, antes de que nacieran, antes de que pudieran hacer algo bueno o malo, ella recibió un mensaje de Dios. Este mensaje demuestra que Dios elige a la gente según sus propósitos. Él llama a las personas, pero no según las buenas o malas acciones que hayan hecho. Se les dijo, tu hijo mayor servirá a tu hijo menor. Esto está referido a Esaú y a Jacob. El Señor fue el que eligió y Dios elige, como dice la Escritura, Dios elige a la gente según sus propósitos. Es que si Dios te eligió, y cuando digo que Dios te eligió, que te llamó, te escogió, te eligió para que puedas ser parte de su pueblo, es porque Él tiene un propósito. Ninguno de los que estamos hoy escuchando o estamos aquí, no solamente hoy, o que escucharán después este mensaje, pueden decir que no tienen un propósito. Todos tenemos un propósito. Y dice que Dios a las personas que eligió les ha dado o los llamó con un propósito. En Hechos capítulo 9, verso 15, el Señor le dijo, ve porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de los reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Esto el Señor se lo dijo a uno de los discípulos llamado Ananía con respecto a Saulo. ¿Quién era Saulo? Era el perseguidor de la iglesia, el que fue partícipe del asesinato de Esteban. Y este hombre que tenía manchada su conciencia y sus manos con la sangre del primer mártir,
Sobre este hombre, Dios dice, que instrumento escogido me es este. Ahora, si personas que no merecían fueron escogidas, si personas que no lo merecían por sus actos, su vida, fueron elegidas por Dios para tener un propósito, ¿por qué no lo tendrá contigo también? Es que toda persona es redimible, no importa cuál haya sido su vida pasada. Lo que importa es el llamado de Dios, el propósito que Dios tiene, no lo que pasó, sino lo que va a pasar, lo que Dios quiere hacer. En Jeremías capítulo 1, versos 4 y 5 dice, la palabra del Señor vino a mí, antes de formarte en el vientre, ya te había elegido, antes de que nacieras, yo te había apartado, te había nombrado profeta para las naciones. Qué hermosa palabra. Nuestra vida no es un accidente, nuestra vida no es un error, nuestra vida no está echada al azar, nuestra vida tiene una razón de ser. Alguien pensó en nosotros, alguien nos escogió, alguien nos dio nombre, alguien nos asignó una tarea, una responsabilidad, en otras palabras, una misión, porque la misión es el propósito. Entonces Dios ya al profeta, desde antes que naciera y antes que se formase, Dios le había dado un propósito. De la misma forma en tu vida, Dios te escogió. Es verdad que hay voces que te han dicho de que tu vida no vale, que tu vida no le importa a nadie, que tu vida es un desastre, pero Dios dice que tu vida sí para Él es importante porque Él te asignó una misión en esta vida. A ti también, te lo digo a ti, que piensas de que no importa tu vida, de que no vale nada o que ya está todo perdido. Dios, cuando pensó en ti y antes de que te formara en el vientre de tu mamá, Dios pensó en ti y te escogió, te llamó porque tiene una misión para tu vida, o sea, tiene un propósito. Ahora, algunos no tienen propósito, dicen, yo no tengo propósito en la vida. No es que no tengan propósito, es que perdieron su propósito, porque toda persona tiene un propósito. No, toda persona ha sido designada por Dios con una misión, pero algunos perdieron su propósito. En Mateo capítulo 10, verso 39 dice, si te aferras a tu vida, la perderás, pero si te entregas tu vida o si entregas tu vida por mí, la salvarás. Dice, si te aferras a tu vida, la perderás. Hay muchos que no tienen propósito en la vida, no porque no la hubiesen tenido o no la tengan de parte de Dios, sino porque la perdieron. Perdieron el propósito de sus vidas, perdieron la razón, perdieron la misión, perdieron el objetivo, perdieron de alguna forma el por qué y el para qué también. Por eso se encuentran desorientados. Considero que muchos hoy en día, con esta cuarentena, aún mucho más todavía, aún muchos jóvenes, sobre todo jóvenes, pero también adultos, que están entregados a los juegos de computadora o celular. Les digo una cosa, no están entreteniéndose, están haciendo un desperdicio de su vida. El entretenimiento es desperdiciar la vida. Y muchos están desperdiciando su vida, y no solamente con el videojuego o con los juegos de red, sino con muchas otras cosas que entretienen su vida y que los están haciendo de que pierdan el sentido, el enfoque de dónde tiene que dirigirse su vida. Observemos, Adán y Eva perdieron el propósito. Dios los puso con un propósito en el huerto del Edén, de formar y constituir y multiplicarse, primero disfrutar el lugar donde Dios los puso, pero también para poder tener una gran familia para Dios. Por eso les da la orden el Señor de multiplicarse,
de proveer una gran familia o constituir, más que proveer, constituir una gran familia con Dios. Pero el pecado, la desobediencia a Dios, los llevó a perder ese propósito. Jonás, uno de los profetas del Antiguo Testamento, él tenía una misión que era llevar el mensaje de arrepentimiento a un pueblo que había sido por mucho tiempo enemigo. Y Jonás, en vez de ir y cumplir con su misión, cumplir con su propósito como profeta, porque Dios lo levantó como profeta para llevar ese mensaje, él toma un barco y se va en un sentido contrario. Él huye del propósito de Dios. ¿Y por qué huyó del propósito de Dios? Porque en su corazón había amargura, había rencor, había falta de perdón. Y hay muchos que pierden su propósito porque están llenos de amargura y rencor en su vida. Y el rencor, la amargura, los aleja del propósito de Dios. Por eso los aleja de seres queridos, los aleja de tarea. Algunos renuncian a ministerios, cuando digo ministerios, ministerios de servicio aún dentro del cuerpo del Señor, del pueblo de Dios, de la iglesia. Hay muchos que han abandonado el camino por causa de la amargura, del rencor y la falta de perdón. Jonás se alejó del propósito de Dios. Pero Dios, al igual que Adán y Eva, siempre redime, siempre le da la oportunidad al hombre de volver al propósito. Y Dios siempre quiere cumplir su propósito. Por eso David dijo, el Señor cumplirá su propósito en mí. A pesar de que Adán y Eva desobedecieron y perdieron su propósito, Dios renueva la oportunidad en su descendencia, diciéndoles que de su descendencia se levantaría el que los volvería al propósito, y este es Jesús. Jonás se alejó del propósito, huyó del propósito de Dios. Sin embargo, Dios proveyó un pez para que regresara al propósito de Dios. Y el hijo pródigo se alejó de la casa del padre, se olvidó de quién era él. Él, de alguna forma, se alejó del propósito también. Intentó de olvidarse de su propósito, de quién era él. ¿Para qué? Para entregarse a los placeres. Y él se alejó y perdió su propósito por los placeres de este mundo, los placeres que le brinda la sociedad, y se entregó a esos placeres y vivió perdidamente hasta que se encontró en una condición tan penosa, tan miserable, que dijo, ¿qué estoy haciendo yo en este lugar? Siendo que yo podría estar en la casa de mi padre. Se acordó de cuál era su lugar, de cuál era su propósito, ser hijo. Era hijo de un hacendado, no era un cuidador de cerdos o alguien que estaba harapiento y hambriento, no era un miserable, él era un hijo de un hacendado, pero porque perdió su propósito, lamentablemente se encontraba en la miseria. Y hay quienes se encuentran en miseria porque se han entregado los placeres del pecado, se han alejado de Dios, pero siempre hay oportunidad, porque Él dijo, volveré y le diré, Padre, pecado contra ti. No merezco ser llamado como uno de tus hijos, hazme como uno de tus jornaleros. Pero el Padre lo besó, lo abrazó, cuando Él regresó e hizo una gran fiesta, porque Dios quiere cumplir su propósito en nuestras vidas. Pero es muy importante tener en claro cuál es mi propósito, cuál es la razón de mi existencia. ¿Cuál es el propósito de mi vida? ¿Para qué estoy en esta tierra? ¿Te has preguntado para qué estás en esta tierra? ¿Para qué naciste? ¿Cuál es el propósito de tu vida? El Señor tiene un propósito. Hay un propósito, lo dijimos anteriormente. Cuando alguien tiene algo, ¿por qué logré esto? Hay algunos que dicen, bueno, obtuve mi título, soy médico, soy abogado, soy concertista, me convertí en una persona próspera y me transformé de ser un empleado a ser un empleador. Hoy soy una persona rica. ¿Para qué? Lo que tienes tiene que ver con algo,
más importante. No es simplemente para que te sientas satisfecho con lograr esas cosas. La sociedad y el mundo toma esas cosas como el fin último, pero esas cosas para ti y para mí, y para Dios, sobre todo para Dios, que nos muestra que tenemos un propósito supremo mayor, nos muestra que eso son medios para poder cumplir con el propósito. Si eres más rico, no es para que te olvides, sino para que ahora puedas ayudar al necesitado, para que puedas servir con tus bienes al Señor. Si eres médico, quizás Dios te ha puesto y te ha dado esa posibilidad, esa capacidad de llegar a esa posición, para que donde estés puedas hablarle a otros médicos de Cristo, a otros enfermeros, a un paciente que está moribundo y no tiene esperanza, le puedas hablar de Dios y que puedas llevarlo a la salvación antes que muera. Es necesario que sepas de que quizás si el Señor te puso como abogado, como maestro, para que puedas hablarle a esos niños, para que puedas llevarle y predicar el Evangelio. Muchas veces perdemos o no nos damos cuenta del verdadero propósito y hacemos de los medios el fin, mientras que esas cosas son el medio. Dios tiene un propósito aún mayor para tu vida. Yo en lo personal, cuando era joven, cuando oraba, recuerdo mis oraciones que le decía al Señor, Señor, yo quiero impactar mi generación, quiero levantarme en medio de mi generación y quiero impactar a mi generación con mi vida y con el servicio a ti. ¿Qué estás haciendo para Dios? ¿Cuál es el propósito de tu vida? ¿Qué estás haciendo? Dice, volviendo al pasaje de Mateo 10:39, dice, si te aferras a tu vida, la perderás. Y hay muchos que están perdiendo su propósito porque se están aferrando a las cosas de esta vida. Pero si le entregas tu vida, si entregas tu vida por mí, la salvarás. Entregar la vida a Jesús, entregarle al Señor nuestra vida para cumplir su propósito, implicará que la salvemos, implicará que recuperaremos y que encontraremos el verdadero sentido a la vida. En Dios vas a encontrar el verdadero sentido a tu vida. En Dios vas a encontrar el verdadero propósito y la verdadera razón de tu existencia. Le vas a encontrar a una explicación para qué existís y para qué vivís. Y quisiera mencionar algunas cosas que son el propósito de Dios que Él tiene para nosotros. Segunda de Timoteo 1:9 nos dice que Dios nos salvó y nos ha llamado a formar un pueblo santo, no porque nosotros lo hayamos hecho, sino porque ese fue su propósito y para bondad que ha tenido con nosotros desde la eternidad por Cristo Jesús. Dios nos salvó y nos ha hecho formar o ser parte de este pueblo santo, de su pueblo, de su iglesia. ¿Por qué motivo? Porque Dios quiere salvarnos. El primer propósito de Dios para nosotros es la salvación. Es volver a reunirnos como una familia. Esa comunión que se rompió en el huerto del Edén se vuelve a restaurar a través de Jesucristo cuando Él trae salvación. El primer propósito de Dios es que seas salvo, pero que también pases a ser parte del pueblo santo, parte de la familia de Dios. Ese es su propósito, pero también que perseveres hasta el fin para que seas salvo. Mateo 24, verso 13 dice, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Dios, su propósito en ti, en primer lugar, es que seas salvo, pero que perseveres hasta el fin para que lo seas también. No solamente que hoy en el presente recibas salvación e integres la familia de Dios, la comunión con Dios y viéndolo a Dios como tu Padre y a los demás creyentes como hermanos en la fe, sino también que perseveres, que seas constante para que puedas alcanzar la salvación. El segundo propósito que Dios tiene para tu vida y para la mía es que lo adoremos, que lo alabemos, que lo honremos con la vida que llevamos. Romanos 14, verso 8 dice, pues si vivimos para el Señor vivimos.
Y si morimos para el Señor, morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Te pregunto, ¿para quién estás viviendo? ¿Estás viviendo para honrar a Dios con tus vidas? ¿Estás viviendo para honrar a Dios con tus dones, con tu capacidad? Porque algunos, vuelvo a reiterar, que lamentablemente ven de los medios, han hecho un fin y se han quedado disfrutando para sí mismos los dones, las virtudes o aquellos privilegios que Dios le ha dado. Dios te ha dado ciertas cosas como privilegio, como bendición, para que lo honres a Dios, para que le sirva, para que lo honres, pero lo honres también con tu vida, tu estilo de vida, tu manera de vivir, que sea una alabanza, que puedas adorarlo, que te puedas postrar ante Él. El tercer propósito es evangelizar. En Juan capítulo 18, verso 37 dice, le dijo entonces Pilato, ¿luego eres tú rey? Respondió Jesús, tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad, oye mi voz. Dijo el Señor Jesús, dijo, para esto yo he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Dios, para esto has nacido y para esto Dios te ha traído a este mundo, para que hables de la verdad. ¿Y qué es la verdad? La verdad es que el hombre es pecador, que el hombre necesita a Jesucristo como el único mediador y el único que puede perdonar pecados y llevarnos de nuevo de regreso al Padre, el único que nos puede llevar nuevamente a la casa del Padre, a la comunión inicial que tuvo el ser humano en el huerto del Edén. Esa es la verdad, que todo hombre es pecador y que necesita arrepentirse y dejar su vida de pecado para poder volverse a Dios. Eso es la misión. Y dice Marcos capítulo 16, versos 15 y 16, y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Tu misión, tu propósito es predicar, evangelizar, predicar el evangelio, predicar la verdad, evangelizar a los demás, a esta sociedad, al mundo entero. El cuarto propósito para nuestra vida es la iglesia. Somos plantados y somos injertados dentro de un cuerpo que es la iglesia, y Dios quiere que ames a la iglesia, dar nuestra vida por el bien de los demás. Ese es el amor que Dios espera, el amor por la iglesia. Hay personas que dicen que aman a Jesucristo, pero no quieren saber nada con las personas de la iglesia. Dicen, no, yo no, a esa iglesia no voy. Yo me quedo en mi casa. Yo con los creyentes no quiero tener relación. Yo con Dios me arreglo. Eso no es el propósito. El propósito es que ames a la iglesia, que ames al cuerpo, porque la iglesia es el cuerpo del Señor. Y si tú no amas al cuerpo del Señor, tampoco amas a Dios. Si amas a Dios, debes amar a los demás creyentes. Y ese amor no pasa por una cuestión sentimental o teórica o interna, sino que se demuestra con hechos, con las actitudes, con tu actitud hacia los demás, de servicio, de compañerismo, de preocupación, no esperando ser el receptor de todo, no esperando que te atiendan, sino atendiendo, no esperando que te sirvan, sino sirviendo, no esperando ver a quién va a hacer algo por el otro, sino haciendo. Estar dispuesto a amar a la iglesia, dar tu vida implica dar tu tiempo, dar tu esfuerzo, dar tus emociones, aun cuando a veces no te guste o te ofendan, te hieran. De todas formas, tienes que seguir amando a la iglesia porque ese es tu propósito. Para eso el Señor nos llamó. La Escritura dice en Mateo 6:33, Mateo 6:33,
Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas serán añadidas. El Señor también nos llamó para que podamos servirle a Él, con nuestra vida, nuestros recursos, con todo. Isaías 6:8 dice, después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, heme aquí, envíame a mí. Estar dispuesto a servir, como lo dijimos anteriormente, amar a la iglesia, pero también estar dispuesto a servir, a ser útil, a cumplir una misión en favor de otros. Y muchas veces esta misión no es la que uno escoge, sino la que Dios escoge. Y vamos a ver algunos ejemplos para no tomar mucho tiempo. José, nos muestra en la Biblia el caso de José, el hijo de Jacob, que tuvo sueños y Dios le dio sueños de que él iba a gobernar. Sus hermanos lo venden por celos, por envidia, va como esclavo a Egipto. Allí en la casa de Potifar, su amo, se convierte en el que administra, el que gobierna todos sus asuntos. Después es llevado preso y en la cárcel se constituye el que administra y el que gobierna toda la cárcel. Y después el Señor lo eleva a la posición del segundo en mando en todo el imperio de Egipto, en toda la nación egipcia, al punto tal de que nada se movía si no era por su orden. Y cuando vino una gran hambruna en toda la tierra, Egipto había acumulado los recursos, el alimento, sus hermanos, su familia vino a Egipto y sin saber que ese hombre poderoso era José, ellos se postran ante él y se cumple lo que dice la Escritura. Y quisiera solamente leer Génesis capítulo 50, verso 20. Es verdad que ustedes pensaron hacerme el mal, dijo José a sus hermanos, pero Dios transformó ese mal en bien para lograr lo que hoy estamos viendo, salvar la vida de muchas gentes. Dios te ha escogido para salvar la vida de mucha gente. No escondas lo que Dios te ha dado. No lo pierdas, porque algunos dicen que no tienen propósito, pero lo tienen perdido. Lo tienen, pero lo tienen perdido. Se han alejado, han huido, están por el pecado, está empañado o ya han perdido sensibilidad, pero Dios te ha llamado y te ha puesto para salvar mucha gente. Podemos citar el ejemplo de David, podemos citar el ejemplo de Moisés, pero quisiera solamente citar el ejemplo de Esther. Esther capítulo 4, verso 14 al verso 16, pero solamente vamos a leer el 14. Dice, si te quedas callada en un momento como este, el alivio y la liberación para los judíos surgirán de algún otro lado, pero tú y tus parientes morirán. ¿Quién sabe si no llegaste a ser reina precisamente para un momento como este? Esther, sobrina de Mardoqueo, judía, fue llevado al palacio del reino de Babilonia o el imperio de Babilonia y allí hubo una selección de mujeres vírgenes para constituirse en la esposa del rey. Vasti, que era la esposa del rey, la reina, fue destituida por su rebelión, pero porque Dios tenía también un propósito. Dios estaba desplazando a Vasti porque Dios estaba por levantar a Esther. Y Esther iba a llegar ahí, una mujer bella, una mujer que alcanzó influencia, adquirió riqueza, pero no se quedó en ese confort. Dios la puso con una razón. Y cuando llegó el momento que uno de los enemigos del pueblo judío en un engaño le dijo al rey que editara o diera un edicto en donde se matara o destruyera toda la nación judía, todo el pueblo de Dios. Entonces allí es cuando Mardoqueo, el tío de Esther, le manda a decir esto, que no crea que porque está en el palacio se va a salvar ella o su familia, porque ella también es judía.
y que si ella no hace algo, Dios va a mandar liberación o respiro de otro lado. El auxilio va a venir de otro lado. Pero dice, ¿quién sabe si no llegaste a ser reina precisamente para un momento como este? Y Esther con sus doncellas comenzaron a ayunar, al igual que todo el pueblo de Dios ayunó, y se presentó ante el rey, aunque eso era contra la ley, porque nadie podía presentarse ante el rey si no era llamado, porque el castigo era la muerte, y Esther lo sabía bien, por eso es que pide que ayunen por ella, porque si Dios no está con ella, el rey la puede mandar a la misma muerte. Ella posiblemente habrá visto muchos casos y sabía cuál era el riesgo. Por ese motivo, ella pidió que ayunaran y ella también ayunó y se presentó delante del rey. Y el rey, dice la escritura, que ella alcanzó gracia ante los ojos del rey. El rey extendió su cetro y le dijo, ¿qué quieres, reina Esther? Hasta la mitad de mi reino te lo concedo. Y Dios obró a través de la vida de Esther para librar a su pueblo, a toda una nación. ¿Qué sabes tú si quizás Dios te ha puesto en ese lugar para salvar a mucha gente? Dios te ha puesto y te pregunto, ¿qué estás haciendo? Para terminar, quisiera solamente citar 2 de Tesalonicenses capítulo 1, verso 11. Con este fin oramos siempre por ustedes, para que nuestro Dios los haga dignos de su llamamiento y que Él cumpla todo buen propósito y toda obra de fe con poder. Yo quiero pedirle al Señor en esta oración de que puedas estar a la altura de tu llamamiento. Dice, dignos de su llamamiento, que estés a la altura, que despiertes, que regreses a tu llamamiento y que cumplas el propósito que Dios tiene para tu vida. Le pido al Señor que Él cumpla, como dijo David, su propósito en ti. Señor Jesucristo, gracias por tu palabra, porque ella no ha venido, Señor, en vano, sino con una razón y con un propósito has estado hablando. A muchos de los que hoy están conectados y a aquellos que nos oirán los días siguientes. Te pido que tu palabra, Señor, obre en sus corazones, que tú los alumbres y puedan despertar y darse cuenta, Señor, de que tienen una razón y tienen un propósito, aunque digan que no tienen razón de vivir o no tienen propósito, pero que sí lo tienen. Lo que ha sucedido es que lo tienen perdido. Señor, quizás puede ser por la desobediencia, puede ser porque han endurecido su corazón con la amargura, o puede ser porque se han entregado al pecado, al mundo y a las cosas que lo han alejado de ti, pero tienen un propósito y yo te pido que los hagas regresar a tu propósito, a ese plan y a ese diseño que tú tienes para ellos, que en primer lugar es la salvación de sus vidas, pero también el propósito es que ellos, Señor, puedan honrarte con una vida santa, con una vida que te agrade, que ellos puedan llevar el evangelio y predicar tu palabra, evangelizar a otros. Señor, que ellos puedan servir y amar a la iglesia y servir a los demás. Por favor, Señor, que puedan desarrollar su propósito y que no sigan entretenidos, que no sigan perdiendo el tiempo en su vida, Señor, en cosas que no sirven, en cosas que no son útiles. Por favor, Señor, porque no tener propósito en la vida es como estar muriéndose. Te ruego, por favor, que les devuelvas el propósito y la razón a sus vidas. En el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Llora el corazón y solo Dios escucha. Se quebrantan
el alma, se eleva el dolor. Yo tu hijo soy, no dejes que me hunda. Rompe el silencio, mi humilde oración. Escúchame, oh Dios, sé que todo lo puedes. Me diste la vida tú me lo diste todo. Solo tú me ves cuando yo en el silencio. Calla el corazón mientras el alma grita. Escúchame, oh Dios, por ti ya no estoy solo. Haz que no pierda la fe, haz que no tenga miedo. Grande es el dolor, tú eres mi consuelo. Que se termine ya, ya no me quedan fuerzas. Se detiene, llorando a ti mi vida, mi pesar. Ya no quiero vivir a lo desconocido, pero Jesús, no me dejes caer. Escúchame, oh Dios, sé que todo lo puedes. Me diste la vida tú me lo diste todo. Solo tú me ves cuando yo en el silencio. Calla el corazón mientras el alma grita. Escúchame, oh Dios, por ti ya no estoy solo. Que no pierda